Teilim 10. Baruch Hashem, Teilim 10. Lo voy a hacer, quizás no lo llegue a terminar. Si no lo llego a terminar, lo vuelvo a retomar la clase que viene. El miércoles que viene. Acá en este Teilim nos aparece un concepto importante. El concepto de enemigos. A veces nosotros cuando venimos de nuestras anteriores denominaciones que estábamos antes, se nos chocaba la idea de enemigos, ¿no? Como que el enemigo, ¿quién es el enemigo? El enemigo es aquel que lucha contra mí, que me hace mal, ¿no? Pero a medida que nosotros vamos estando en la Torá, vemos que hay mucha clase de enemigos diferentes. Por un lado tenemos los enemigos abiertamente, enemigos de Elohim, enemigos del Eterno, que combaten a Yeshua, que combaten la Torá, que combaten la voluntad del Eterno y que se aprovechan de los débiles, son los malvados, esos son los malvados. Por otro lado están los pecadores, que son aquellos que sin ser enemigos abiertamente de la verdad, van como barriletes hacia el pecado, es decir, van sin rumbo hacia el pecado. Estos enemigos, los pecadores, nos pueden llevar a cometer actos pecadores, es decir, son enemigos realmente de nuestra alma, porque van a tratar de llevarnos a que nosotros cometamos pecados. Estos son los pecadores. Los malvados directamente se tratarán de aprovechar de nosotros, del débil, del indefenso, de todo aquel que pueden, porque son malvados, hacen el mal abiertamente. El pecador nos llevará hacia el pecado, tienen otra forma de lastimarnos. Después están los enemigos del reino del Eterno, que en la medida que nosotros nos hacemos servidores de Él, y vamos proclamando su mensaje, y vamos sirviendo a Yeshua, y vamos amando a los hermanos, son enemigos del reino. Al ser enemigos del reino, ¿no?, nos combaten de alguna manera, combaten el mensaje. Si nosotros estuviéramos con ellos, no nos combatirían. Pero cuando nosotros luchamos y trabajamos por el reino del Eterno, por el reino de Yeshua, por su reinado, entonces se transforman en enemigos del reino y enemigos de nosotros, enemigos del rey. Por otro lado, hay una clase de enemigos que son nuestros mismos familiares. Y esto a veces nos cuesta pensarlo, nos cuesta decirlo. Pero ¿por qué un familiar, alguien que yo amo, se puede transformar en enemigo? Se puede transformar en enemigo si no tienen la emuná en las palabras de Yeshua. ¿Por qué? Porque si Yeshua nos dice, sirve el reino de Elohim y lo demás vendrá por añadidura, y vos lo querés hacer cumplir en tu vida, realmente porque crees en Yeshua, entonces cuando vos lo vas a cumplir, los demás no tienen esa emuná, no tienen esa fe de que realmente cuando vos servís al Eterno, lo demás viene. Entonces se transformarán en obstáculos para que vos realmente cumplas la palabra del Eterno en tu vida. En ese sentido, estos son enemigos que hay que conquistar. Son enemigos que tenemos que transformar en amigos. Y esto a través de la obediencia, a través del servicio al Eterno, a través de la emuná en Yeshua y en sus palabras, se va a ir dando. Se va a ir dando porque le demostraremos a nuestro enemigo, amigo que amamos, que la palabra de Yeshua es verdadera. Y de esto se trata. Demostrarle al mundo que la palabra de Yeshua es verdadera. Pero primero la tenemos que realmente creer nosotros, jugárnosla y dar ese paso de emuná. Cuando damos el paso de emuná, entonces es cuestión que el Eterno la cumpla, y la va a cumplir a su debido tiempo, cuando nosotros demos los pasos necesarios. Ahora, hermanos, hay otra clase de enemigos que son los más peligrosos de todos. Porque David, por ejemplo, compuso los Teilim, habló sobre cientos y cientos de enemigos. Shaul, Absalón, Aitofel, Doeg, los enemigos de Elohim. Miles de enemigos habló David, y a todos los venció. A todos los venció. Hubo solo un enemigo que él no pudo vencer, y era él mismo. El peor enemigo de David. Cuando David pecó con el censo, tuvo un castigo terrible. Cuando él pecó con la madre de Shlomo, tuvo un castigo aún más terrible. El único enemigo realmente de David fue él mismo. Y ese es nuestro verdadero enemigo, nosotros mismos. Porque si nosotros seguimos a Yeshua, seguimos la Torá, seguimos sus mandamientos, seremos victoriosos, porque el justo es victorioso. Pero si nosotros caemos ante el pecado, entonces le damos la posibilidad al acusador para que nos ataque. El único enemigo que tenemos, el verdadero enemigo que tenemos, somos nosotros. No hay otro. Pasamos al Teilim 10.
Repito, no creo que termine. No creo que termine. Tengo 20 minutos. Así que, pero bueno, que sea para bendición el tiempo que tengas. Tehilim 10. ¿Por qué te ocultas en tiempos de angustia? ¿Por qué el Eterno se oculta? Qué tremenda pregunta, ¿no? Que tantas veces nos hacemos. ¿Por qué Adonai? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué te ocultas, Adonai, cuando te busco? En tiempos de angustia. El Tehilim 10 se ve que antiguamente está unido al Tehilim 9. Esto lo podemos ver de dos maneras. Primero, que todos Tehilim vimos que tienen un pasuk, un versículo de introducción, donde nos dice para el salmista, al director de coro, Tehilim con estos instrumentos, Este no tiene. Por otro lado, es un Tehilim acróstico, que quiere decir que sigue el alefato. Ven que comienza el versículo 1 con la letra Lamed. Eso significa que comienza con la letra Lamed. Ya está empezando. Si vemos el anterior, el Tehilim 9, que lo ministramos la semana anterior, también hacía de la misma manera y hacía hasta el Yod. Entonces continúa ahora con el Lamed. Entonces es evidente que el Tehilim 10 y el Tehilim 9 son un mismo Tehilim. Este Tehilim, este salmo, no tiene pasuk introductorio dando indicaciones, por ello se lo considera una continuación del Tehilim 9. En el Tehilim 9 se relata la tiranía y el despotismo que enfrenta a los enemigos de Israel contra nosotros. Se hablaba de la tiranía y el despotismo de los enemigos de nuestro pueblo. En el Salmo 10, que vemos ahora, vemos una situación parecida, pero a nivel más nuestro, más cotidiano, más concreto, más real. No solamente Israel, ahora es contra nosotros, nuestros enemigos. La diaria interacción con el hombre pervertido que ha perdido la moral e intenta vulnerar a los indefensos. Cotidianamente, en la calle, en el trabajo, en las situaciones de la vida diaria, debemos confrontarnos contra personas malvadas. A veces no sabemos todos los secretos que hay tras esa vida. Sin embargo, los pervertidos, es decir, que pervierten la voluntad del Eterno, que intentan pervertirla, están ahí. Este Tehilim no está dedicado a una persona en particular en la vida de David, como sí muchos que están dedicados a Shaul, a Absalom, sino que es una oración para cualquiera de nosotros que somos maltratados por un enemigo maligno. Y esto sucede cotidianamente. Por ejemplo, yo en este momento, hoy mismo, la obra social de mi papá acaba de negarle todo beneficio. Cuidadoras, médicos, todo se lo negó. Mi papá está postrado con pañales. Yo sé que el Eterno se va a glorificar y me va a hacer victorioso. Pero en el mundo está lleno de empresas, de personas, de firmas que intentan abaratar y en ese intento de abaratar vulneran al individuo. Pasuk 1, Lamed. ¿Por qué te quedas tan lejos, Yahweh, y te ocultas en tiempos de angustia? Pregunta el salmista David y Yeshua también. Nosotros, ¿por qué te quedas tan lejos, Yahweh, y te ocultas en tiempos de angustia? La acabó del Eterno, la gloria del Eterno, todo lo abarca y se encuentra en todas partes. Pero cuando no ejerce su poder, pareciera que está lejos y no observa los eventos humanos. Pareciera. Sin embargo, cuando Elohim viene en ayuda del pobre que clama por asistencia, él se ve muy cercano. En Devarim 4:7 dice: porque qué gran nación hay que tenga una deidad tan cercana como lo está Yahweh, nuestro Elohim, siempre que lo invocamos. Yahweh para nosotros está cerca, pero a veces parece que está dormido, como Yeshua en la barca. En Zacarías 7:13 dice: y según él llamó y no escucharon, así dijo Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sebaot, llamarán y yo no escucharé. Hay aquí una situación. El Eterno nos llama y Yeshua nos llama. Si nosotros no lo escuchamos a él, entonces él dice: llamarán y yo no escucharé. Pero así no tiene que ser entre nosotros. Debemos escucharlo, escuchar su llamado. Cuando él nos llama a través de un hermano necesitado, a través de un servicio que nos pide, a través de un mandamiento a cumplir, si nosotros lo escuchamos, entonces él nos escuchará. En Yeshayahu, Isaías 55:6 dice: busquen a Yahweh mientras puede ser hallado, llámenlo mientras está cercano. Este aviso de Isaías es importante para nosotros, para todos. Busquémoslo mientras él se deja encontrar. Porque cuando llegue la angustia, cuando llegue el castigo, él apartará su rostro y no dejará, no responderá a nuestros llamados. Entonces, ahora que está cercano, ahora que él muestra
que tiene su rostro esperando nuestro llamado. Busquémoslo, busquemos su rostro. Y eso estamos haciendo ahora en Yeshua, en ayuno, oración, haciendo ayuno, haciendo oración, para buscarlo, buscarlo de corazón. Y buscarlo de corazón significa es ir en proceso de obediencia. Pasuk 2. El malvado persigue con arrogancia al humilde, queda atrapado en la trampa que ha ideado. El malvado persigue al humilde, a nosotros, nos persigue el malvado. En Mishlei 16:5, libro de Proverbios, dice: toda persona arrogante es abominación a Yahweh. Ciertamente no quedará sin castigo. El soberbio, el arrogante, es abominación para el Eterno. No quedará sin castigo. ¿Qué significa de corazón orgulloso? Es como un campo fértil, donde las maldades del soberbio y sus deseos son plantados y producen frutos de maldad y pecado. El malvado, el corazón arrogante, es fértil para el mal, para el pecado. De eso habla el Tehilim 10 de esta clase de personas. Sus caminos son torcidos, caminos torcidos. Pasuk 3. El malvado se jacta de su ambición, el codicioso maldice y desprecia a Yahweh. Letra Nun. Se jacta de su ambición, de sus deseos personales, maldice y desprecia a Yahweh. El malvado separa su parte para sí mismo, su parte, lo que él quiere. Bendice el fruto de su robo. Incluso bendice, a través de bendiciones, el fruto de su robo. Esta jactancia es una blasfemia para Elohim. Si comiese del fruto de su mal sin bendecirlo, con vergüenza, no sería tan grave. Muchas veces el que comete las maldades, los pecados, las abominaciones, los robos, se jacta de su qué inteligente que soy, qué vivo que soy, qué astuto que soy. Eso es jactarse. Otra cosa es el pecador que peca y siente vergüenza de lo que hace. No son todos los ladrones, todos los malvados iguales. El Eterno, al que tiene vergüenza, al que se arrepiente, al que sabe que está haciendo mal, le va a dar una oportunidad. Le va a mostrar la verdad a su debido tiempo. Pero aquel que se jacta de su maldad, aquel que disfruta y que es feliz con sentirse superior al resto, aprovechándose de los demás, ese es una abominación para el Eterno. Bendice su fruto, el fruto de su robo. Al sentirse orgulloso de este acto, es un constante recuerdo de su iniquidad delante de Elohim. Pasuk 4. El malvado, por su arrogancia, no busca, piensa. Él no pide cuentas, Elohim no se ocupa. Los malvados piensan esto. Él no pide cuentas, Elohim no se ocupa. Elohim es distante, no se ocupa de nuestros asuntos. Así piensan ellos. Esa es la descripción del corazón del arrogante. Nunca buscará a Elohim ni le rezará. No comprende que todos los bienes vienen de él. El arrogante empuja los pies del Eterno fuera, tratando de limitar su poder. No hay lugar para Elohim en su mundo. La sentencia del malvado es: no hay juicio y no hay juez. Pero en las profundidades, en sus profundidades, él reconoce la omnipotencia de Elohim y eso no le da descanso. Él quiere permanecer desinhibido y sin restricciones. Se siente impelido a callar la voz de su conciencia, constantemente repitiéndose la herejía. No hay juicio y no hay juez. Vemos constantemente del malvado esto. Tiene la necesidad de repetirse constantemente la mentira. No hay juicio y no hay juez. El malvado se repite constantemente. ¿Por qué se lo tiene que repetir constantemente? Porque dentro de él, su conciencia que está tapada y con un callo, le vuelve y le vuelve y le vuelve y le vuelve y le dice: se viene el juicio y está el juez enojado. Pero su conciencia quiere callar, quiere hablar, y él la calla repitiéndole constantemente la misma mentira. No hay juicio y no hay juez. Pasuk 5. Sus caminos son torcidos todo el tiempo, prosperan todo el tiempo. Parece que prosperan, que les va bien. Tu juicio los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios les lanza boconerías. Todas sus acciones y maldades tienen un único objetivo. Las acciones y las maldades del malo tienen un único objetivo: probarse a sí mismo y a los demás que no hay juicio y no hay juez. Quieren probarlo. Estos que tanto temen el juicio, no hay juicio y no hay juez, quieren probarlo a todo tiempo. Por eso hacen la maldad, aun cuando no tienen rédito de ella. Lo hacen gratis, porque quieren probar que no hay juez y que no hay juicio. David sufre como nosotros, como todos nosotros sufre, por el éxito aparente que a veces tienen estos malhechores. Sí, lo de las obras sociales, los de
lo de los bancos, lo de los empresarios, los políticos, los que están en las Naciones Unidas, todos esos que hacen maldades todo el tiempo. Incluso en épocas de plagas y hambre, ellos salen airosos, siguen ganando sus ganancias. La ira divina parece no afectarlos. Cuando viene el mal, sufren los pobres, no sufren ellos. El castigo y la retribución los rodean, pero no los tocan. Castigo para todos lados, pero ellos no los tocan, parecen inmunes. Hay épocas donde los pecadores gozan de mucho éxito y debemos alejarnos de ellos, porque derrotan a sus enemigos sin mucho esfuerzo. Nuestra época es así. Hoy en día los pecadores tienen mucho poder, tienen el poder de lastimar. Debemos alejarnos de ellos. No se trata de acercarnos, nos pueden contaminar. Declaraciones del malvado. Este es un salmo feo, es un salmo feo. Pasuk 6 y Pasuk 7. Dice en su corazón, nadie me hará caer, nunca jamás estaré en adversidad. P. Tiene la boca llena de juramentos falsos, de engaños y de fraude. Debajo de su lengua lo que hay es agravio y maldad. Ellos juran con facilidad. ¿Cuánta gente vemos por ahí que juran rápido? En el nombre del Eterno, juran con facilidad, sin dudarlo y sin miedos para persuadir a los demás de su sinceridad. En este juramento vemos cuán poco respetan lo divino. Pasuk 8. Se pone el acecho por las aldeas, en los escondrijos mata al inocente, sus ojos se pasan espiando al indefenso. Allí atemorizan a los demás, cometen crímenes, cuando nadie los ve, no temen a Elohim, que todo lo ve, piensan que en la oscuridad, en el engaño, pueden prevalecer. Pasuk 9. Acecha desde su escondite, como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al humilde, y cuando atrapa al humilde se lo lleva enredado. Espera escondido para dar el último movimiento, el que termina por enredar al indefenso. Si se revela antes, la víctima se daría cuenta del peligro y huiría. Es el engaño, el engaño. La palabra león está escrita en femenino. Parecen inocentes de condición humilde hasta que atacan. Así es el malvado, parece bueno, parece indefenso, parece humilde, pero está esperando agazapado para atacar. Pasuk 10, se agazapa, se agacha, caen los indefensos en sus fuertes garras. Simula ser débil para no causar sospechas, incluso cuando ya es viejo, sigue causando males. Dice en su mente, Elohim se olvida, esconde la cara, nunca ve nada. Kof. Incluso puede admitir que Elohim existe, pero agrega que no se interesa por los asuntos humanos. ¿Cuántas personas vemos que dicen que existe Dios, pero que no se ocupa de nosotros, ¿no? Esta es otra parte de decir no hay juicio y no hay juez. Pasuk 12, 13 y 14. Aquí David, junto con todos nosotros, viendo todas estas injusticias, ¿no? Sentimos el deseo de que el Eterno se levante. Álzate, Yahweh. Álzate, Yahweh. Levanta la mano, Shaddai, omnipotente. No te olvides de los indefensos. ¿Por qué desprecia el malvado Elohim? Piensa en su mente que tú no le pedirás cuenta, Resh. Tú has visto esto, ¿por qué miras el agravio y el insulto para la recompensa con tu mano? A ti se encomienda el indefenso, tú eres el defensor del huérfano. Shin. Elohim lo ve todo, pero elige mantener el silencio. Este apartamiento del Eterno, este de dejar que todo, más allá de su poder, él tiene el poder de levantarse y derrotar en un santiamén al malvado. Pasuk 15, el salmista David dice, rómpele el brazo al malvado, búscale al malo su maldad hasta que la halles toda. Es pedir el juicio. Es un teilim fuerte. Deshace los deseos de los malvados, para que reconozcan que tú eres un Elohim de justicia y retribución. Son malvados que generan la necesidad en la gente, hacen subir los precios, acumulan y venden caro, siempre buscan ganancias exorbitantes. El Eterno puede debilitarlos trayendo abundancia. La salud, debilitaría a estos que se aprovechan de la necesidad, de la pobreza, de la enfermedad, se aprovechan de todo para vender caro, para ganar ganancias, para tener más, ¿no? Para sentirse dueños de todo, viven de la opresión. Estos son los enemigos que habla el Teilim. Cuando los hebreos vieron el éxito de los comerciantes de las naciones vecinas, comenzaron a copiarlos. Los mismos judíos comenzaron a copiar a los comerciantes de las naciones vecinas y se hicieron incluso peor que ellos. Esto sucedió en Israel. Los mismos judíos malvados cuentan con la bendición del Eterno y perpetran muchísimos crímenes contra los indefensos.
Porque si un judío que tiene la bendición del Eterno se transforma en uno de los malvados, es peligroso. Cuando el Eterno humilla a los malvados, incluso los judíos dejarán de ser así. Los judíos malvados dejarán de ser así. Porque verán al Eterno su mano alzada. Álzate, Yahweh, defiende a los indefensos, defiéndenos. Pasuk 10. Yahweh es Rey perpetuo y eterno. De su tierra perecerán los paganos. Tau. Después de que castiga a los malvados, la tierra entera reconocerá a Yeshua como legítimo Melech. Pasuk 17. Tú oirás el anhelo de los humildes, oh Yahweh. Tú animarás su corazón y le prestarás atención. El Eterno nos libra de los problemas que nos impiden concentrarnos espiritualmente en crecer en su servicio. Si nosotros nos llama a ser servidores, Él nos liberará de los problemas que nos impiden concentrarnos en su servicio, para hacerle justicia al huérfano y al oprimido, para que no tirarice más el hombre que es de la tierra. Características del malvado. Los malvados son jactanciosos, se alegran y disfrutan y muestran su maldad y son orgullosos de sus triunfos aparentes. El malvado se jacta de su ambición. En su deseo hay cosas prohibidas que incluso lo autodestruyen a él mismo. En Lucas, Gilel 12, 15, 21 dice, y les dijo, miren, cuídense de toda codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces les refirió una parábola diciendo, las tierras de un hombre rico habían producido mucho, y él cavilaba diciéndose a sí mismo, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde almacenar mis productos. Entonces dijo, esto es lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros para edificar otros más grandes. Allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Luego podré decirme, hombre, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y alégrate. Pero Elohim le dijo, necio, esta noche viene a reclamar tu vida, y lo que has amontonado, ¿para quién está? Así pasa con el que acumula tesoro para sí mismo, pero no es rico para con Elohim. Estos malvados que acumulan tesoro para sí mismo, pero no es rico para con Elohim, el Eterno se ríe de ellos, porque cuando llegue el momento los castigará. Nosotros debemos concentrarnos en no acumular tesoros para nosotros mismos, sino de ser ricos a los ojos del Eterno. Y a través de la obediencia, del amor y del servicio, vamos a ganar riquezas a sus ojos. Este Teilim es bueno para rezar en momentos como los que estoy yo viviendo hoy, por ejemplo, donde las instituciones se aprovechan y lastiman al individuo. Son perversos también. Punto 2. El codicioso maldice según sus bienes, según su riqueza, y no por la pureza de su vida. Aman el salario de la iniquidad, como Balaam. Punto 3. Son orgullosos. El malvado por su arrogancia no busca, piensa. Él no pide cuentas, Elohim no se ocupa. No tiene conciencia de su propia necesidad de Elohim. Todos tenemos necesidad del Eterno, de sus bienes, de su bondad, de su amor, de su ruach. Él no piensa en esto y no lo busca. Y piensa que como él hace el mal y no ve su castigo, él piensa que Elohim no se ocupa. Es impío, punto 4. Piensa que no hay juicio y no hay juez y vive tratando de demostrar esto. Este es su intento vano. Punto 5. Es ciego. Sus caminos son torcidos todo el tiempo. Está cegado por el amor de este mundo. Punto 6. Autoconfiado. Dice en su corazón, nadie me hará caer, nunca jamás estaré en adversidad. Como no viene el castigo, inmediatamente se sienten confiados. Nosotros que somos hijos del Eterno, porque buscamos con amor su rostro, porque Yeshua nos hace hijos de Él, nosotros somos corregidos al instante por cosas menores, por cosas chiquitas, Él nos corrige al instante. Pero hay otras personas que no son corregidas o no lo sienten, la corrección. Sienten que triunfa. Y en ese sentimiento piensan que nadie los hará caer, que nunca jamás estarán en la adversidad. Millonarios que piensan esto. Demos gracias a Adonai si somos castigados y Él nos corrige. Demos gracias al Eterno que Él nos corrige para que no nos alejemos de su brazo poderoso. Tan pronto nos alejamos de Él, Él nos corrige. Son engañosos, punto 7. Tienen la boca llena de juramentos falsos, de engaños y de fraude. Punto 8. Son engañados, ellos también. Dicen en su mente, Elohim se olvida, esconde la cara, nunca ve nada.
Elohim lo ve y como no actúa, le mantiene lejos de la teshuvá, del arrepentimiento. El verdadero engañado no es el eterno, el verdadero engañado es el malvado, que piensa que Elohim no lo ve. En Galatishim 6:7, Gálatas 6:7 dice, no se engañen, de Elohim nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Bendito sea el Eterno, amados hermanos. Con esto tenemos un Teilín difícil de ministrar, el Teilín 10. Lo podemos ver, lo podemos leer, cada uno en su casa. Teilín 10, Salmo 10. Tengo aquí un pequeño video para compartir. Así lo escuchamos. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Díganme si no se escucha, me avisan, ¿no? A ver. لما أدوناي تعمد برحوق تعليم לעיתות בשרה בגאוות רשע ידלק עני יתאפסו במזמות זו חשבו כהלל רשע על תאוות נפשו ובצע ברק הכניס אדוני רשע כרובן אפו בא לדרוש אין אלוהים כל משימותיו יחילו דרכיו בכל עת מרום משפטיך מנגדו כל סורריו יפיח בהם אמר בלבו בל אמות לדור ודור אשר לא ברע אלא פיהו מלא מרמות ותוך תחת לשונו עמל ואוון ישב במערב חסירים במסתרים יערוב נקי עיניו לחילך יספונו יערוב במסתר כאריה בסוכו יערוב לחטוף עני יחטוף עני במושכו ברשתו ידכה ישוח ונפל בעצומיו חלקאים אמר בליבו שכח אל הסתיר פניו בל ראה לנצח ומה אדוני אל נשא ידיך אל תשכח ענווים על מי נכנס רשע אלוהים אמר בליבו לא תדרוש ראית כי אתה עמל וכעס תביט לתת בידיך עליך יעזור חיליך יתום אתה היית עוזר שבור זרוע רשע ורע תדרוש ושאוב אל תמצא אדוני מלך עולמו. Shalom. Bueno, amada hermana María Emma, tengo que salir.